A ver si funciona esto. No, no creo. Ah, sí. Funciona. Que yo me tengo que correr. ¿No? ¿Ahí? ¿Ahí sí? Necesito algo para... No sé si me va a caer. ¿Ahí no? ¿Yo? A ver cómo se ve. A ver, así lo acomodo porque si no veo no... Ah, bueno, sí se ve ahí. Ah, lo dejo ahí. Listo. Creo que llega de acá, ¿eh? No, llega, ahora pasa que ahora hay gente. Bueno, voy probando y si no te aviso. Hola, Joaquín. Camilo. Buenas tardes. Muchas gracias, Julio Cabrera, por estar presente. La Comisión de la Feria del Libro te da la bienvenida y agradece tu generosidad por estar acá. Les quiero contar a ustedes que Julio Cabrera va a hablar de exoplanetas y astrobiología, el descubrimiento de nuevos mundos y la búsqueda científica de la vida extraterrestre. El desarrollo histórico de la ciencia occidental moderna y de la tecnología ha alcanzado niveles asombrosos en los últimos tiempos. Estamos viviendo definitivamente una verdadera revolución en el campo de la astronomía, de la astrofísica y de la biología. Se abre una vertiginosa puerta hacia lo desconocido. Las consecuencias inimaginables de estos desarrollos conducirán sin dudas a una profunda mutación del espíritu humano.
Adelante. Gracias. Bueno, está medio fuerte, me parece. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Bueno, podemos por ahí apagar primero esta luz. Bueno, primero gracias a Zulma, a Basilio, a Graciela Mansione por la invitación también a participar de esta actividad. Bueno, gracias también a ustedes por haber venido. Bueno, este es un poco el tema del que vamos a hablar hoy, que quizás es uno de los temas que, bueno, más intriga, ¿no? Misterio y asombro genera en el imaginario popular, porque, bueno, ya igual el nombre como que ya llama un poco la atención y parece que uno va a estar hablando bueno, por eso le puse búsqueda científica de vida extraterrestre, ¿no? Que es algo bastante nuevo, que se abrió hace más o menos 25 años, y que inevitablemente es también toda una transformación de los conocimientos que tenemos sobre la biología misma, ¿no? Cómo esta perspectiva que esta disciplina, que es la astrobiología, se propone abordar en relación a cómo concebimos la vida y las formas de vida, no solamente tiene relación con la vida en otros planetas, sino también con la forma en la que entendemos la vida en nuestro planeta, ¿no? Vamos a ver que un poco, digamos, todos los conocimientos que va produciendo la biología moderna también se reformulan un poco a la luz de esta inquietud por las formas de vida en otros planetas, ¿no? Que en realidad es la búsqueda de vida en otros planetas, pero también incluye un montón de otras cuestiones, como por ejemplo la posibilidad de generar condiciones habitables en otros planetas, como por ejemplo Marte, Venus, etcétera, de los cuales también, bueno, más adelante les voy a hablar. Bueno, primero quería un poco contarles, a ver si funciona este aparatito. ¿No? Bueno, ¿me lo pasamos? ¿De dónde proviene esta inquietud, ¿no? Por la búsqueda de formas de vida en otros planetas, ¿no? Que en realidad la tendencia a imaginar formas de vida en el universo no es nueva. Todas las culturas imaginaron seres diversos, humanos o no humanos, como dice ahí, ¿no? Concretos o mitológicos, en el universo en general, en la Tierra y en la región celeste también. Fíjense, acá por ejemplo les puse del mundo egipcio, ¿no? Ellos se imaginaban también que el cielo era una especie de diosa, que envolvía, ¿no? Representando lo que es la esfera celeste, ¿sí? Que es donde debemos pasar todos los fenómenos astronómicos. Ellos se imaginaban, bueno, una diosa por ahí y otros seres más, ¿no? Fíjense, aquella es la cosmología hindú, donde hay como una especie de serpiente envolviendo, también representando un poco la esfera celeste, la famosa tortuga, los elefantes ahí, ¿no? O sea, ellos ponían a sus seres en el cosmos, ¿no? Incluso en el cielo. Esta es la cosmología de los mayas. Hay acá, no sé si se alcanza a ver, pero es como un cocodrilo. El mundo de ellos estaba sentado sobre un cocodrilo y también proponen un montón de seres mitológicos y acá representan también la esfera celeste, ¿no? Acá les puse los seres del mundo de la comunidad Com, porque este cuatrimestre pasado tuvimos la posibilidad de contactarnos con una colega de exactas de la facultad, que ella investiga las representaciones del cielo científicas y vernáculas que tienen estas comunidades del Gran Chaco, ¿sí? Hoy en día, ¿no? Es decir, estos conocimientos que esta comunidad está produciendo no es del pasado, ¿no? Es un pueblo nómade del Gran Chaco. Y ponen, por supuesto, bueno, un montón de seres, cartas como el dios máximo, pero también ponen otros, fíjense, que son animales, ¿no? O sea, esta tendencia a poner cualidades de lo conocido o lo desconocido en el cosmos en general, ¿no? Y además ellos establecen con estos seres un vínculo que es se lo llama cosmopolítica, ¿no? Establecen vínculos de negociación, digamos, diplomáticos con estos seres, porque son los seres que están encargados de los ciclos de la naturaleza. Entonces también ahí hay un vínculo con la forma de relacionarse no solamente con la naturaleza, sino también con el poder, ¿no? Una forma de vincularse con el mundo. Vamos a la que sigue. Por supuesto, bueno, en la Grecia antigua, estamos hablando 2500 años atrás más o menos, hubo como dos grandes posturas en relación a el universo en general y a la presencia o a la existencia o no de otros mundos, ¿no? Una de estas posturas fue asumida, digamos, por estos pensadores
que es la famosa teoría de la pluralidad de los mundos, donde, bueno, ellos van a asumir que el mundo es infinito, el universo es infinito, que hay infinitos mundos posibles y muchos de ellos, la mayoría, están habitados, ¿no? Pasamos a la que sigue, que vamos a ver la otra teoría, que es la teoría de la unicidad del mundo, que es la que finalmente después va a ingresar a la Europa medieval, digamos, y se va a instalar como la cosmología cristiana aristotélica medieval, ¿no? Bueno, fue inicialmente postulada por Aristóteles, que combatió a los pensadores anteriores, que son llamados atomistas, porque entre otras cosas consideraban que la materia estaba partida en pequeñas partículas indivisibles. Indivisible en griego significa átomo, ¿no? Ideas que van a resurgir mucho después. Bueno, ¿cómo es la cosmología aristotélica? Aristóteles, lo voy a decir muy rápido, ¿no? Pero básicamente se imaginó que la Tierra era el único mundo posible, que estaba ubicado en el centro privilegiado del universo, ¿sí? Más allá no había nada, ¿no? Alrededor de la Tierra es en realidad un poco lo que uno ve en el cielo, ¿no? Si vos te parás en el campo a mirar el cielo, ves pasar la luna, ves pasar el sol, ves pasar los planetas, a la noche ves pasar las estrellas, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que él se imaginó, ¿no? A partir de lo que observaba. Bueno, cada planeta en griego significa astro errante. Justamente si uno puede observar los planetas a lo largo de los días o de los meses, va a ver que hace caminos irregulares en el cielo, como por ejemplo Marte avanza un tiempo, después retrocede, después vuelve a avanzar. Eso para los griegos, sobre todo para el cine de Platón, era como inconcebible, ¿no? Porque el universo tenía que ser perfecto y el cielo no podía haber irregularidades. Bueno, cada planeta estaba en una esfera diferente, girando todas alrededor de la Tierra. La Tierra no era un planeta, la Tierra era el centro privilegiado del universo, ¿no? Un universo finito, protector, porque estábamos ahí adentro, encerrados como si fuesen las capas de una cebolla, ¿no? Por supuesto, bueno, para Aristóteles no va a haber otros mundos, entonces no va a haber otros posibles planetas habitables, ¿no? Pasamos a la que sigue. ¿Qué pasa en la Edad Media? Todos estos conocimientos de los griegos van a... Porque Grecia, en realidad, la Grecia antigua tiene tanto que ver con el mundo árabe medieval, musulmán, que con la Europa occidental, ¿no? Así que todos estos conocimientos de los griegos van a caer y van a seguir reproduciéndose y estudiándose en el mundo de los árabes, mientras que Europa entra en la famosa Edad Media, ¿no? Y, bueno, aquel cosmos aristotélico va a pasar a ser parte del cosmos creado por el Dios cristiano, ¿no? Vamos a la que sigue. Acá les puse una representación, en realidad esta representación es más artística que cosmológica, digamos, pero es una representación del cosmos que Dante Alighieri, en la Divina Comedia, ¿no? Una de las obras más famosas de la literatura universal, digamos, él ahí narra toda una historia en la que ingresa por una selva oscura, cuenta él, de la mano de un poeta que se llama Virgilio, va pasando por el infierno, ¿no? Porque este ya es fíjense que recuerda la cosmología aristotélica, pero acá ya está el cristianismo en el medio. Después pasa por el purgatorio, ahí ya va de la mano de Beatriz, su amada, y sigue subiendo por las esferas celestes. Él cuenta que en los ojos de su amada se refleja todo el universo, porque van como agarrados de la mano y subiendo, hacia el punto máximo, que es el Empirio, que es, bueno, donde está ya la morada del Dios cristiano. Pasamos a la que sigue. Fíjense, acá hay otra representación del Empirio. Él cuenta ahí que es como una luz muy intensa, que encandila, ¿no? Que es la representación del Dios cristiano, digamos, la perfección, la divinidad. Y está de la mano, bueno, de su amada, ¿no? Alrededor de este Dios hay también otras, girando alrededor, más seres, arcángeles, querubines, los ángeles, todos girando, fíjense acá se ven las figuras, girando alrededor de ese centro que es el Dios, ¿no? Así que, bueno, no es nuevo esta tendencia a imaginar formas de vida concretas o mitológicas o teológicas o no diversas, pero de ahí viene un poco la historia, ¿no? También en la Edad Media se producían los bestiarios medievales. En realidad todas las culturas produjeron
seres y imaginaron cualidades, asociaron cualidades a esos seres, ¿no? Acá les puse algunos, estos son más de la Grecia, ¿no? El unicornio, el centauro, el minotauro, todas las características que son asociadas a estos seres, después también eran como asociadas a los seres humanos, ¿no? Era una forma de mirar al otro. Pasamos a la que sigue. Incluso en los viajes que hacían en la época medieval y ya en el Renacimiento, también en los mapas, si uno recorre y busca en internet mapas de la época medieval, en todas aparecen también supuestas criaturas, monstruos de regiones desconocidas, no solamente del agua, sino también presentes en las tierras, ¿no? Diversos seres que recuerdan también a sus culturas. Incluso la llegada a América, estos bestiarios y todo lo que allí describían en relación a los seres y a las formas de vida y demás, digamos, como que gobernaba la forma en la que miraron incluso a los pueblos indígenas cuando se encontraron. El debate era si eran seres humanos o no, y después, cuando se concluyó que eran seres humanos, la pregunta era si había que cristianizarlos o no, si merecían acceder a los dogmas, ¿no? Entonces, bueno, los seres amerindios, los pueblos, perdón, amerindios fueron descritos con cualidades sacadas de estos personajes. Pasamos a la que sigue. Acá les puse, bueno, rápidamente es como una forma de entender lo que empieza a pasar a partir de 1492, que algunos autores ya hablan de que ahí comienza la modernidad, que en realidad en el fondo es el colonialismo, ¿no? Algunos autores dicen que la modernidad es un mito, y que en el fondo, ¿qué empezó a pasar a partir de 1492? Europa, a partir de la época de la colonia, empieza a hegemonizar toda, no solamente la cuestión política y económica, sino también cultural, ¿no? Entonces empieza a imponer gradualmente una única visión de el universo y demás, ¿no? En el siglo XV, XVI y XVII pasaron un montón de cosas porque cae la Edad Media, empieza a aparecer el capitalismo, se encuentran los europeos con culturas que no tenían rastros de cristiandad, no andaban con el crucifijo y Dios tenía que estar en todos lados, supuestamente. Así que esto fue una catástrofe para estas culturas. Bueno, el Renacimiento, y en ese contexto se produce un proceso histórico que hoy se conoce como Revolución Científica. Pasamos a la que sigue, que inicia en el 1543, y ahora te voy a contar. Entonces acá le puse, ¿no? En este nuevo escenario, toda esa diversidad cultural de la que yo les, porque digamos, no había una historia universal, había historias y culturas dispersas. A partir de la irrupción del colonialismo empieza a cambiar esta historia, ¿no? Porque una de las acciones que hicieron los colonizadores además fue establecer una acción pedagógica sobre los pueblos que colonizaban, ¿no? No era solamente la extracción de los recursos naturales y demás. Pasamos a la que sigue. Entonces empieza a imponer una única visión, que es la de los colonizadores, pero no la de todos los europeos, digamos, ¿no? Porque es la época de la caza de brujas, o sea, bruja fue el nombre que se les puso después, como una forma de estigmatización, pero en realidad eran mujeres que producían sus propios perfumes, sus propios medicamentos, pero que fueron acusadas de, bueno, estar haciendo como una herejía. Entonces, cientos, miles de ellas, recordemos que era la época además de la Inquisición, ¿no? La Congregación del Santo Oficio, que se encargaba de perseguir el alcance universal y perseguía a todos aquellos que, bueno, que se opusieran, ¿no? Al orden establecido. Entre ellas cayeron las mujeres. Era la época del tráfico de negros, de esclavos, o sea que el conocimiento de los negros también fue, por supuesto, sometido. Y por último, los conocimientos de los pueblos indígenas también cayó en descrédito, ¿no? Entonces se empieza a universalizar a partir de toda esta historia estos conocimientos. Vamos a la que sigue. Acá les puse quiénes participaron de lo que se conoce hoy como, bueno, el surgimiento de la ciencia moderna, que es el resultado de todo este contexto histórico que les conté, y del nacimiento de una nueva forma de vincularse con la naturaleza, que es la ciencia, y de una nueva forma de producir conocimientos en torno a esa naturaleza, ¿no? Acá les puse las principales figuras, como ven, son todos blancos europeos y varones. Copérnico, 1543 se considera el año de inicio de la revolución científica, y en el 1687 se considera el fin de la revolución científica y el comienzo de la ciencia occidental moderna como tal, ¿no? Todos ellos aportaron un montón de cosas, entre ellas lo que va a empezar a pasar es que ese cosmos aristotélico medieval que les comenté se va a empezar a transformar y van a pasar en aquella región
del universo, de un mundo cerrado a un universo infinito. Y esto tuvo consecuencias culturales y demás muy importantes, ¿no? Bueno, básicamente este es el universo copernicano, ¿no? Recién mencioné a Copérnico, con el Sol en el centro, la Tierra girando alrededor. Asumir que la Tierra se movía era difícil, ¿no? Porque si vos ponías a la Tierra en movimiento, se te rompían todas las esferas celestes, se te desarmaba todo el cosmos aristotélico medieval. Entonces esto, bueno, era dónde estaba esa morada de Dios, digamos, tenía un montón de implicancias. Y después otros fueron sumando aportes y se llega a esta idea, ¿no?, de un universo con las estrellas ya no estaban incrustadas en una última bóveda que envolvía el mundo, sino que había distintas estrellas en distintas regiones de un universo prácticamente infinito. Pasamos a la que sigue. Y en ese contexto Giordano Bruno va justamente a asumir lo que habían propuesto cientos de años atrás los atomistas que les conté al principio, la teoría de la pluralidad de los mundos. Él va a empezar a decir que el universo es infinito, que hay infinitos mundos girando alrededor de las estrellas, que cada una de esas estrellas son otros soles, y que todas esas estrellas tenían infinitos mundos girando alrededor, y que esos mundos estaban todos habitados. Porque Dios tendría que haber, en su bondad, tendría que haber creado algo infinito, y materia y vida por todos lados, ¿no? Acá les puse una representación, esta es de la serie Cosmos, que está también en Netflix, que, bueno, originalmente la hacía Carl Sagan, ahora la hace otro divulgador. Giordano Bruno se le hizo un proceso, estuvo 8 años preso por haber divulgado estas ideas, y fue condenado a morir en la época de la Inquisición sin derramamiento de sangre, entonces fue quemado vivo en la hoguera, ¿no? Es muy famosa la historia de Giordano Bruno, hay obras de teatro, películas, libros sobre esto, ¿no? Pasamos a la que sigue. Galileo, italiano, súper católico, era amigo del Papa, pero él estaba convencido que el universo era el copernicano. Para él, toda la idea de Aristóteles estaba equivocada, no solamente en relación al cosmos, sino también a la física que Aristóteles había propuesto, porque Aristóteles habló prácticamente de todo, digamos, de los seres vivos, etc., ¿no? Galileo hace un montón de cosas, pero entre las cosas que hace fue empezar a utilizar, no inventó el telescopio, lo perfeccionó y lo empezó a utilizar sistemáticamente en el estudio del cielo, ¿no? Imagínense que una de las primeras cosas que vio fue a la luna, ¿no?, toda llena de cráteres, porque vos a la luna la ves de la Tierra y la ves, si bien tiene mancha, pero se ve perfecta, como si fuese una superficie perfectamente pulida, y en el cielo todo tenía que ser perfecto, circular, armonioso, no podía haber irregularidades. Cuando él observa la luna, la encuentra toda machucada, está llena de cráteres la luna, ¿no? Como no tiene atmósfera, esto es lo que diríamos hoy, como prácticamente no tiene atmósfera, todo asteroide, roca y demás que anda dando vuelta, impacta en su superficie y le deja un cráter, ¿no? Otra de las cosas que vio Galileo, que esto fue muy importante, observó, esto lo que uno ve más o menos, se observa Júpiter con un telescopio óptico común, se observa Júpiter y, como si fuesen 4 estrellitas que en realidad son satélites, están orbitando alrededor de Júpiter, ¿no? De esta después vamos a hablar también, porque es una de las posibles candidatas a albergar vida. Estos son hoy llamados satélites galileanos. Esto lo observó en el 1610. Esto hablamos los otros días con Camila, ¿te acordás que hablamos de esto? Sí. Entonces esto fue muy importante porque Galileo encuentra astros alrededor de Júpiter. Y pensemos que para esa época era inadmisible que las cosas giraran alrededor de otro astro que no sea la Tierra, ¿no? Entonces esto ya le dio una primera pauta. Acá hay ante este hallazgo, Kepler dijo, Kepler es otro de estos pensadores de esta época, no es inverosímil que haya habitantes, no solo en la Luna, sino también en el mismo Júpiter, ahora que por primera vez se desvelan estas regiones, ¿no? Entonces empieza a aparecer, acá hay otra frase de Kepler, tan pronto se establezca algún sistema para volar, no faltarán colonos de nuestra especie humana. Supón que ahora naves y velas adecuadas a los vientos celestes, y habrá quienes no teman ni siquiera a esa inmensidad. Así pues, fundemos una astronomía yo lunar y tú, Galileo, jovial por Júpiter, para quienes de inmediato van a emprender este viaje, ¿no? Por supuesto, un par de siglos después esto se pudo realizar, pues sabemos que están los viajes espaciales y demás, ¿no?
Pasemos a la siguiente, porque empieza a aparecer la idea de que estos mundos que ahora se estaban explorando a partir del telescopio tenían, bueno, seres. Los selenitas son los supuestos seres que habitarían en la Luna, ¿no? Así que durante varias décadas y siglos estaba esta duda, ¿no?, de si realmente existían estos seres, y en la literatura de toda esa época se puede encontrar descripciones diversas de estos seres, ¿no? Ahí les puse algunos libros, y también, bueno, la existencia de marcianos, de joviales, de mercuriales, digamos, de esta idea de que todos estos planetas estaban habitados. Bueno, más y más desarrollo en estos 2 siglos, 18 y 19, se descubren nuevos planetas. Urano y Neptuno no son visibles a simple vista, entonces, bueno, fueron descubiertos mucho tiempo después con la utilización del telescopio. Bueno, avances en técnicas astronómicas de indagación del cielo y demás. También después, ya en el siglo XIX, siglo XX, se empieza a incorporar la fotografía. Entonces esto empieza a generar un montón de conocimiento nuevo. En el siglo XX, además, bueno, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, surgen nuevas físicas que rompen con la física de Newton, que se creía que era universal y que se tenía que servir para todo. Eso no pasó. Después se descubre, bueno, Plutón y otros más. Pensemos que ya en el siglo XX, sobre todo en la segunda parte, ya estamos en el famoso mundo bipolar, ¿no? Y acá va a pasar algo trascendente, porque toda esa carrera por demostrar, bueno, se estaba definiendo el orden mundial, ¿no? Entonces estaban estos 2 bloques, ¿no? El bloque encabezado, digamos, por Estados Unidos y el bloque encabezado por la URSS, la ex Unión Soviética. Bueno, en realidad, todos esos intentos por desarrollar cohetes y misiles y cada vez más poderosos, en realidad, bueno, terminaron conduciendo casi indirectamente a el envío de cohetes y de satélites al espacio, ¿no? Y eso causó toda una revolución, porque por eso hoy tenemos internet, tenemos radios, tenemos televisión. O sea, indirectamente generó toda una apertura increíble, ¿no?, que no fue inicialmente, bueno, desarrollado para eso, ¿no? Hay un montón de aplicaciones, el teflón, por ejemplo, un montón de cosas que no se desarrollaron para que lo utilicemos nosotros, sino para la carrera espacial, pero que indirectamente después terminaron siendo utilizadas en la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué dijo Johnson, vicepresidente de Kennedy? A los ojos del mundo, el primero en el espacio significa el primero. Punto. El segundo en el espacio significa el segundo en todo. ¿Sí? Así que el foco se puso en esa época entonces en la conquista del espacio. Bien, vamos a la que sigue. Así como ya en la década del 50 y del 60, ¿no? ¿Se nos llenó el boliche? No, estábamos en la otra sala. No lo fueron a buscar. Y hace un rato, pero todavía no pasó lo mejor, así que quédate tranquilo. Estamos haciendo un recorrido histórico. Oh. Qué lástima, bueno. Nada, les hago así una recapitulación básica, rápidamente. Lo que estuvimos viendo fue un poco de dónde proviene esta inquietud, ¿no?, cultural, de buscar formas de vida y otros mundos en el universo, ¿no? Lo que estuvimos viendo que más o menos hasta el siglo XV, lo que hay son culturas diversas en el mundo, dispersas, desarrollando sus propias cosmovisiones, sus propias formas de entender el mundo, la naturaleza. Todas estas culturas imaginaron seres, ¿qué tal? Seres en el espacio, en el cosmos, seres mitológicos, seres concretos que ellos conocían, animales, seres fantásticos de todo tipo. Incluso también, bueno, en la Edad Media Europea, donde vimos que la cosmología que se genera ahí es una cosmología de corte aristotélica, digamos, de imaginar el mundo en el centro y todo girando alrededor, y en el punto más alto de ese cosmos estaba el Dios cristiano, envuelto por las esferas en las cuales giraban a su alrededor los ángeles, los arcángeles, los querubines,
etc. En el 1492 irrumpe el colonialismo y se genera un nuevo escenario geopolítico global en el cual se empieza a generar no solamente una hegemonización política y económica de Europa respecto a las otras culturas, sino también una hegemonización cultural y pedagógica en relación a, bueno, estas culturas había que cristianizarlas, había que enseñarles todas estas cuestiones. Entonces me parece que está bueno un poco visibilizar de dónde viene todo lo que vamos a hablar en un ratito, porque todavía no estuvimos hablando de los planetas, de los exoplanetas y todo eso. Bueno, estuvimos avanzando a partir de ahí entonces, pasamos por varios desarrollos de estos siglos, llegamos al siglo XX, y ahí empieza a pasar algo que fue muy trascendente para esta historia, como lo fue la carrera espacial del siglo XX, porque esto va a generar justamente aquello que decía Kepler, de cuando tengamos naves para volar, bueno, esas naves para volar y surcar esas regiones del espacio y poder llegar a otros planetas, se logra recién en el siglo XX. Si bien un par de siglos antes, con la utilización del telescopio, ya se habían podido observar de forma indirecta estos mundos, ¿no? Pensemos que nosotros lo vemos de acá, miramos Marte, miramos Júpiter, lo vemos como una lucecita, ¿no? Casi prácticamente ni lo distinguimos de un planeta. Pero cuando estos cuerpos empiezan a ser observados con el telescopio y se ve a Júpiter con sus manchas, sus 4 satélites alrededor, Saturno con sus anillos, Marte rojo, digamos, esto genera toda una revolución. Recién en el siglo XX, entonces, en este mundo bipolar de la competencia entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, se empiezan a lanzar sondas al espacio, que en realidad, como decíamos recién, eran más intereses, primero fueron intereses de cohetería, de armamentos, de misiles, que pudieran viajar de un lugar al otro planeta. Indirectamente esto llevó a estos desarrollos del envío de naves y demás, ¿no? En casi todos los hitos de la carrera espacial, los rusos le iban adelantando a los estadounidenses, ¿no? Primero, los primeros en enviar una sonda espacial fueron los rusos justamente en el 59, y después ya empiezan esa fue a la Luna, pero después el resto, bueno, empiezan a avanzar cada vez más en el envío de sondas interplanetarias, ¿no? Donde ya hay que recorrer distancias un poco más largas, a Marte, a Júpiter, etc. Famosas, por ejemplo, el Viking, del cual vamos a hablar un ratito, que tuvo bastante importancia en el estudio de Marte. Pero, claro, estas sondas cuando llegaron a estos planetas se encontraron con que Marte prácticamente es un desierto, Venus las condiciones son muy extremas, Júpiter, Saturno y demás son planetas gaseosos donde la vida sería imposible. Así que eso generó bastante desánimo en relación a las posibilidades de encontrar vida en estos mundos cercanos del sistema solar, ¿no? Pasamos a la que sigue. Bueno, entonces de concebir estos seres pasamos a enviarlos al espacio, porque ya en el 57 se enviaron sondas, pero también se empezaron a enviar seres vivos, ¿no? Esta fue la perrita Laika, rusa. Rusia fue el primer país en enviar un ser vivo al espacio, la primera perra cosmonauta. Laika murió un tiempo después de asfixia y sobrecalentamiento, pero fue la primera en ser enviada al espacio. Hablo yo y después al final si quieren hacemos unas preguntitas. Pasamos a la que sigue entonces. Bueno, esto en el 69 los estadounidenses lo estoy reduciendo, ¿no? Pero básicamente esta historia culmina ahí con la llegada del hombre a la Luna. Se había puesto el foco en la llegada del hombre a la Luna. El programa Apolo costó más de $25.000 millones. Es carísimo ir a la Luna. Y todos estos programas, después vamos a hablar un poco también, todos son muy costosos. Y en la Luna también, prácticamente es un desierto. Así que el foco ahora está más puesto en Marte o en algunas lunas heladas, que después vamos a hablar. Pasamos a ver qué sigue. Argentina también tuvo su participación en esta historia. Porque si bien el primer ser vivo lo enviaron los rusos, después Estados Unidos, después Francia, Argentina fue el cuarto país en enviar un ser vivo al espacio. Mandaron a este mono Caí, un monito misionero. Ahí les puse las fotitos. Lo pusieron en la punta de este cohete y lo lanzaron en el 69, en el mismo año que los estadounidenses llegaron a la Luna. Lo lanzaron en La Rioja. Pueden buscar después esta historia.
En YouTube hay un documental que se llama así, El Mono Juan, el primer astronauta argentino, y entrevistan ahí a quienes participaron de esos desarrollos. Era la presidencia, creo, de Onganía, ¿no? Y bueno, el Mono Juan, no les voy a contar la historia para que busquen el video y lo miren, pero básicamente el Mono Juan hizo un vuelo suborbital, o sea, no entró en órbita alrededor de la Tierra ni se fue, como la perra laica, por ejemplo. El Mono Juan lo lanzaron en el cohete y está el video de la filmación de cómo sube el cohete, ascendió a una altura máxima de 88 kilómetros y después cae. No les voy a contar cómo terminó, para que pasamos a la que sigue. Bueno, pero en todo esto empiezan a aparecer otros seres fantásticos en principio, algunos dicen que no son fantásticos, pero el famoso caso Roswell, ¿no? Esto también se da, fíjense, en el 47, poquito después de la finalización de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y nace una nueva disciplina, que es la ufología moderna. UFO, vieron que significa objeto no identificado, OVNI en inglés, y en realidad no es, digamos, una disciplina científica, pero está siempre ahí en el trasfondo de toda esta historia, estos supuestos seres y demás. Así que podríamos hablar quizás del retorno de aquellos seres fantásticos del pasado que veníamos hablando al principio. Esta fue la nota del diario. Roswell es una región en Estados Unidos, al sur, que dice, bueno, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos capturaron un platillo volador en un rancho en la región de Roswell. Así que esto, bueno, oficialmente lo que se dijo fue que fue un globo tipo aerostático, pero que iba a cumplir ciertas funciones militares, que había caído en esa región. Esta fue la versión oficial, pero bueno, surgieron todas las versiones no oficiales que indicaban que en realidad se trataba de un platillo volador y demás. Muchas décadas después, en la década ya de los 90, iba a aparecer la supuesta autopsia a un extraterrestre que había caído en ese incidente, que había sido llevado desde ahí a la famosa Área 51 en Estados Unidos, en Nevada, Nueva Nevada, y que supuestamente se le había realizado una autopsia. Y pasamos a la que sigue. Yo acá les traje la imagen de esta autopsia. Pasamos a la que sigue. Gracias. Ahí va. El supuesto, pueden buscar también en YouTube. Pueden buscar en YouTube en la supuesta autopsia. Algunos se acordarán, yo me acuerdo en los 90, Chiche Hedlund por Telefe. Yo me quería morir porque tenía 10 años, así que... Bueno, este del supuesto ser es de una supuesta raza llamada los grises. Y así hacen en ese video toda la autopsia, le abren, le sacan todos los órganos, todo. Y hay un montón de debates. Bueno, no se sabe si fue cierta o no la autopsia, pero me parece que está bueno, porque un poco la idea de lo de hoy es hablar, por supuesto, de estos discursos científicos, pero también hablar de todos los otros discursos que existen y que, bueno, también tienen su lugar. Pasamos a la que sigue. Bueno, entonces, en todo ese contexto, de a poco, surge lo que hoy llamamos astrobiología, en un intento por separar, la imaginación y estos supuestos seres que imaginamos de la búsqueda concreta por vías de los métodos producidos por la ciencia de estos otros seres o mundos posibles, cercanos o lejanos. Pasamos. Bueno, esta disciplina básicamente estudia el origen, la evolución y la distribución de la vida en el universo, cuáles son las bases bioquímicas de la vida desde una perspectiva cósmica, que ahora les voy a contar de qué significa. ¿No? Que no se trata solamente de estudiar al ser vivo en su ambiente, los factores bióticos y abióticos. No, se trata de estudiar la vida a escala planetaria y poder construir conocimiento que nos permita poder extrapolarlo a otros mundos. Si conocemos las condiciones físico-químicas y cósmicas de esos mundos lejanos, podemos empezar a especular, conociendo bien cuáles son los límites de la vida, cuáles serían las posibilidades para el desarrollo, para el origen y el posible desarrollo de vida en esos mundos, ¿no? Esa es un poco la idea. Pasamos a la que sigue. Bueno, una pregunta también es, ¿qué es la vida, no? Porque si vamos a buscar formas de vida, tenemos que tener claro un poco qué es lo que vamos a buscar. Si yo les digo a ustedes qué es la vida, ¿qué me dirían? Así es simple. El único que se anima es Camilo. Dale. Yo le llamo vida a la cosa que nace, crece, o sea, se reproduce, deja ejemplares en
en su mayoría muy parecidos y en otros casos muy diferentes, y que después mueren. Muy bien. ¿Qué otra? A las cosas que tienen células. Bueno, muy bien. Esta idea que trae Camilo, la de los nacen, crecen, se reproducen y mueren, en realidad tiene su origen también. Aristóteles hablaba de la vida como aquello que nace, tengo por acá nace, se nutre, era así como una idea media general, ¿no? Hay un texto que se llama, que también se lo recomiendo si lo quieren buscar, que se llama ¿Qué es la vida? Un problema epistemológico, que es de un filósofo uruguayo, donde él plantea, se propone reflexionar concretamente sobre este concepto que los científicos prácticamente durante décadas ni se encargaron de pensar de qué se trataba. Entonces, bueno, ¿qué es nacer? ¿Qué es una bacteria que se divide en dos es un nacimiento? ¿O un nacimiento es un parto? ¿O una semilla, una planta que nace de una semilla es el nacimiento? ¿O el nacimiento es un bicho que nace de un huevo? ¿Qué es nacer? Después también con el tema de crecer, ¿no? ¿Qué es crecer? Un río, por ejemplo, crece con una inundación también. ¿A qué le llamamos crecimiento? Mismo con la reproducción, ¿no? Está la mula, por ejemplo, que es un híbrido estéril, que no se reproduce, sin embargo está vivo, trota, corre, respira, como cualquier mula. Y, bueno, mismo con morir, ¿no? También en ese texto él se plantea, bueno, un río nace en la cumbre de una montaña, crece cuando hay una inundación, se reproduce dando afluentes y muere cuando hay una sequía. Después hay otras, ¿no? Por ejemplo, una definición que habla de seres vivos como sistemas abiertos, que intercambian materia y energía con el ambiente, pero un auto también intercambia materia y energía con el ambiente, un avión. Este de las células también, ¿no? Hay células que no tienen vida, ¿no? La madera, por ejemplo, son células, pero son células muertas. ¿Qué define la vida? Después, por ejemplo, hay virus, mimivirus se llaman, que son unos virus bastante grandes, que tienen incluso capacidad para sintetizar sus propias proteínas, que es una función exclusiva supuestamente de las células, ¿no? Los virus son formas acelulares, y hay todo un debate si tienen vida o no, pero lo que quiero decir es que incluso algunos tienen posibilidad de producir sus propias proteínas. Entonces, es bien complejo el problema de la vida, ¿no? Hay bibliotecas enteras hablando de seres vivos, nos pasamos toda la escolaridad hablando de los seres vivos. Pero, bueno, no es tan obvio, ¿no? Definirlos. Entonces, yo creo que este texto de que les hablaba dice que la vida, en realidad, desde el lenguaje, es un término inexplicable, ¿no? Por ejemplo, una mesa, yo la puedo definir, una estructura que tiene 4 patas. Ahora, la vida es un término que yo para definirlo tengo que utilizar otros términos que también son inexplicables, como nacer, crecer. El término, por ejemplo, milagro. ¿Qué es un milagro? Y si yo puedo definir lo que es un milagro, deja de ser un milagro. Es un término inexplicable. Dios, alma, ovni. ¿Qué es un ovni? Y es no identificado. Si puedo identificarlo, ya deja de ser un ovni, ¿no? Entonces, esa es la función que cumple en el lenguaje. Así que eso también es bien interesante. Quizás la vida, primero, creo que es un misterio, y segundo, en principio es una palabra, ¿no? Que usamos. Vamos a lo que sigue. En la astrobiología hay como un planteo sobre la Tierra, ¿no? Si la Tierra es un planeta tan particular que, bueno, en el que tiene condiciones tan particulares para el desarrollo de la vida, o bien la Tierra es un planeta más dentro de un sistema solar, un sistema planetario más de los miles de millones de sistemas planetarios que existen, de las miles de millones de galaxias que existen, ¿no? La astrobiología se basa en esta segunda idea, que es el principio de mediocridad, que no hay nada particular y que la Tierra podría ser un cuerpo más de los tantos miles de millones posibles habitados que pueden llegar a haber. Esto es un supuesto, los supuestos no se demuestran, es un supuesto. Si se cae el supuesto, se cae todo el edificio que armemos. Pasamos a la que sigue. 5 grandes líneas que les voy a describir de investigación. Vamos a la que sigue. Primero, todo un estudio del sistema solar, de la Tierra, de las condiciones primitivas en las que supuestamente se había originado la vida, cuáles son las bases bioquímicas de la vida en nuestro planeta, cómo fue la evolución de nuestro planeta y de la Tierra en nuestro planeta, perdón, y de la vida en nuestro planeta, ¿sí? Concibiéndolo desde una perspectiva cósmica, porque todos estos estudios asumen que lo que le pasa al planeta influye directamente sobre la vida y que además la vida transforma las condiciones físicas y químicas de los planetas. Entonces,
bueno, por ejemplo, si el Sol variara la cantidad de energía que emite, si aumentara, si disminuyera, todo eso influiría directamente en la vida, ¿no? Pasamos a la que sigue. La hipótesis nebular, la que sigue. Es como una idea de, propuesta por Kant, que es un filósofo del siglo XVIII, de cómo se cree que esta es una nebulosa, que es como una especie de nube molecular que está ahí en el espacio, donde hay zonas de formación estelar, ¿no? O sea que las estrellas en principio se formarían dentro de estas grandes nubes donde la materia por gravedad se va como agregando y formando estas estructuras. Aquellas estructuras que logren juntar suficiente masa, suficiente materia, van a tener la suficiente gravedad hacia el centro para que este cuerpo pueda encenderse como una estrella, o sea que pueda empezar a liberar cantidades enormes de luz y energía y calor. Se cree que nuestro sistema solar se habría generado a partir de una nube molecular. Vamos a la que sigue. ¿Cuáles eran las condiciones de nuestro planeta en aquella época? La que sigue. Esto lo sabemos por el registro geológico, digamos. Nadie estuvo allí. Así que son todas reconstrucciones que cuentan con algunas evidencias, ¿no? Se cree que la Tierra en estructura y en cambios de la superficie, o sea, todo lo que es vulcanismo, terremotos, etc., se cree que fue más o menos similar en el pasado. Sí se sabe que había poco oxígeno, menos del 1% de la atmósfera de aquella época era oxígeno. El oxígeno va a aparecer en la Tierra cuando aparezcan los primeros organismos fotosintetizadores, que no fueron plantas, sino que fueron bacterias, las cianobacterias. Bueno, la temperatura se cree que fue adecuada para... Primero, en realidad el planeta estaba muy caliente, después se fue enfriando, pero llegó un momento que la temperatura fue suficientemente estable y adecuada para la vida. El Sol emitía el 25% de la energía que emite hoy, pero había mucho dióxido de carbono y metano, que son gases del efecto invernadero, o sea que eso permitía levantar la temperatura del planeta, con lo cual eso habría generado que hubiera una temperatura adecuada para la vida. Atmósfera sin ozono, y este fue quizás uno de los grandes desafíos de la vida en aquel momento, porque la radiación solar ultravioleta, que eso daña el ADN y destruiría las formas de vida, era muy alta. Pasamos a la que sigue. Además, se cree que hace más o menos 3.800 millones de años se habría producido el gran bombardeo, llamado bombardeo intenso tardío, o sea, un montón de restos de aquella nube molecular habrían quedado dando vueltas en las regiones, en el entorno cósmico de la Tierra, y eso habría generado, impactos de asteroides y demás, entre los cuales habría estado, por supuesto, se habrían generado muchos de los cráteres que tiene hoy la Luna, se habrían generado supuestamente en esta etapa. Otro gran desafío para la vida, ¿no? Porque eso habría generado, erupciones volcánicas, destrucción de todos los hábitats. Vamos a la que sigue. Ahí les puse, una imagen media, en realidad, artística de esos impactos. La que sigue, ¿no? La Tierra primitiva habría tenido, grandes nubes de gas, polvo, ¿no? Muchas erupciones volcánicas, así que todo eso también iría a parar la atmósfera. Fumarolas ahí de agua líquida, o sea, ya había agua líquida en principio. O sea, eran unas condiciones en principio bastante extremas. Se cree que en estas condiciones la vida fue capaz de originarse. Entonces, la vida en principio tendría entonces posibilidades para soportar ambientes bastante extremos. Vamos a la que sigue. Hay dos grandes teorías sobre el origen de la vida. La que sigue. Ahí va. La teoría de Oparin, que en esas condiciones de la Tierra primitiva y con descargas eléctricas y demás, y mucha radiación, se habrían generado en el agua, en alguna región, algunas estructuras orgánicas a partir de compuestos inorgánicos, y que esos compuestos orgánicos habrían dado lugar a formas, protocélulas, digamos, algunas estructuras con capacidad de replicarse, y de ahí reproducción y evolución para todo el mundo, o sea, un único evento de origen. La que sigue. Sí, tal vez el planeta fue como una especie de reactor prebiótico gigante produciendo todos estos compuestos quizás en distintos lugares del planeta, pero que en algún lugar se habrían como juntado y dando lugar a unas células primitivas. La idea es como buscar un supuesto antecesor común, que es hipotético, se lo llama LUCA, ¿no? ¿Qué condiciones debería haber tenido este organismo, si es que existió, para haber soportado esas condiciones? ¿Cuál es la que sigue? Estos son algunos, los estromatolitos son estas rocas que en realidad son
una especie de fósiles de algunos organismos primitivos que habían generado ciertas, en esas condiciones muy particulares, ciertas capas sobre las cuales se habían ido asentando ciertos sedimentos, que son los que hoy conocemos como estromatolitos. Estos están en Groenlandia, pero también tenemos en la Argentina. Vamos a la que sigue. En la Argentina tenemos un hallazgo muy importante de los últimos años, en la laguna Socompa, en Salta. Estromatolitos vivos fueron encontrados en estas condiciones, en este hábitat muy particular, o sea, organismos muy primitivos, vivos, con los cuales los podemos estudiar. O sea, fue bastante importante ese hallazgo. Vamos a la que sigue. La segunda teoría sobre el origen de la vida tiene que ver con la teoría de la panspermia, que es la teoría que dice que la vida habría venido en algún asteroide y se habría asentado acá, ¿no? Vamos a la que sigue. Este es un asteroide llamado, bueno, ahí está el nombre, es un meteorito en realidad, que fue encontrado en la Antártida. Hay más de 57 de estos meteoritos que les estoy contando, son meteoritos que provienen de Marte, y en los cuales hay, en principio, parece haber evidencias de formas microscópicas, o sea, fósiles marcianos, ¿no? Entonces, juntando un poco las dos ideas, quizás podemos preguntarnos si acaso no somos nosotros los marcianos, ¿no? De que hayamos venido en formas microscópicas, habiendo soportado primero la eyección de Marte, que eso ya hay unas condiciones ahí de temperatura, de presión y radiación altísimas que la vida debería haber soportado. Segundo, un viaje durante meses o semanas, meses o años en el espacio donde la vida debería haber resistido, sobrevivido. Y después el ingreso a la Tierra, que también eso hubiese sido condiciones muy extremas que la vida debería haber soportado y además adaptarse acá, o sea, sobrevivir y generar la posibilidad. ¿Podemos hacer después la pregunta? ¿Qué medida de gas aproximadamente? No sé exactamente la medida, pero no son asteroides, meteoritos grandes, pero son chicos. Pero bueno, lo que nos permite pensar es quizás en la posibilidad de que la vida haya venido de Marte, porque se cree que Marte en el pasado podría haber llegado a ser habitable, ¿no? Ahora les voy a contar un poquito de Marte. Vamos a la que sigue. ¿Qué plasticidad tiene la vida? La que sigue, ¿no? Estudiamos en la Tierra a los famosos extremófilos, organismos que pueden vivir a temperaturas altísimas, a muchas presiones, mucha concentración de sales, más del 10% de salinidad, capaces de soportar ácidos, capaces, bueno, de soportar incluso diversas condiciones extremas, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que la vida es mucho, los límites son mucho más amplios de lo que creíamos, o sea que tiene su plasticidad. Entonces si podemos conocer bien esas condiciones extremas, podríamos empezar a especular entonces con esas posibilidades en otros mundos. Vamos a la que sigue. La que sigue. ¿Qué pasó en la Tierra? ¿No? Desde su origen, en principio, primero fue durante muchos millones de años, fue una vida microbiana. Finalmente, recién hace 2.500 millones de años se cree que había aparecido organismos fotosintéticos. Después aparece la multicelularidad, o sea, organismos multicelulares. La explosión cámbrica, o sea que hacia más o menos 500 millones de años atrás se habría generado una expansión de las formas de vida por la presencia de oxígeno ya en el ambiente, lo cual había permitido que haya formas de energía, bueno, mucho más eficientes. La que sigue. Las 5 grandes extinciones masivas. ¿Te fijas ahí? ¿Sí? Las 5 grandes extinciones masivas, o sea, la Tierra no fue todo color de rosa, hubo en principio, se cree, por el registro geológico, el registro fósil, 5 grandes extinciones masivas. Fíjense que en una se extinguió el 85% de la vida, en el otro el 82%, 96%, o sea, realmente hubo grandes extinciones donde se perdieron un montón de formas de vida. La última fue la de los dinosaurios, en el Cretácico terciario, supuestamente a partir del impacto con aquel asteroide. Hay un cráter en Yucatán, ahí en México, de 200 kilómetros de diámetro, donde se cree que puede ser la zona de impacto de aquel asteroide. También hay un cráter cerca de las Malvinas, donde hay una hipótesis muy nueva que dice que quizás esta extinción se habría producido por el impacto de algún asteroide en esa región. Son asteroides que incluso continúan por debajo del océano, no están en las islas, ¿no? Por supuesto, están en esa zona. Vamos a la que sigue. ¿Cuál es la bioquímica? La que sigue.
En la Tierra la vida está basada en el carbono, que genera compuestos orgánicos, hidratos de carbono, proteínas, todos esos son todos compuestos basados en el carbono. Bueno, se propusieron algunas, esto lo voy a pasar por alto, se propusieron algunas alternativas para, bueno, de posibles bioquímicas en otros mundos, pero lo cual no lo sabemos. El solvente es el agua. En la Tierra quizás podría haber otros solventes, todas las reacciones químicas ocurren en agua, pero bueno, quizás podría haber otras formas, pero son compuestos que tienen, por ejemplo, no están líquidos quizás a la temperatura en la que la vida es adecuada, etcétera, ¿no? Y formas de energía incluso en las cuales tenemos organismos microscópicos que son capaces de obtener energía de minerales, de rocas prácticamente. O sea que eso también es bien extremo, ¿no? Vamos a la que sigue. Estudios en el cuerpo solar, es la segunda línea de investigación. Vamos. Bueno, Marte, ¿sí? Es una de las posibles candidatos. La que sigue. Creyeron con el Viking 1, creyeron haber visto una cara, un supuesto monumento, volvió toda la cuestión ahí esotérica a pensarse de si se trataba de un monumento. Vamos a la que sigue. Finalmente se vio que era una especie de montaña, ¿no? Así que no había ninguna cara en principio dibujada sobre la superficie de Marte. La que sigue. Bueno, se hicieron experimentos biológicos, el Viking 1 hizo experimentos biológicos para intentar detectar formas de vida en Marte, pero no fueron, digamos, algunos fueron positivos, dieron resultados positivos, pero no se volvieron a repetir, o bien no son concluyentes de actividad biológica, quizás algunos procesos no biológicos podrían dar también esos resultados, así que sigue la duda. Y también el tema de los posibles fósiles, ¿no? Bueno, es probable que quizás el magnetismo de Marte se hubiese perdido por algunas cuestiones geológicas y que ello haya llevado a que Marte se quedara sin atmósfera, que por lo tanto las posibles formas de vida se hubieran extinguido, ¿no? Vamos a ver si sigue. Este es un GIF que le puse, fíjense que se ve movimiento. Esto es muy nuevo, fue el año pasado, creo. Supuestas evidencias de sales hidratadas en su superficie, son estas líneas que se ven. Estos son varios meses que pasan y se ven esos movimientos. ¿Sí? Esto fue, bueno, esta sonda lo fotografió. Vamos a lo que sigue. Lunas heladas, porque Júpiter no vamos a ir a buscar vida, es un planeta gaseoso, pero sí en sus lunas, por ejemplo. La que sigue. Esta es Europa, una de las lunas de Júpiter, ¿sí? Que quizás se cree que puede tener océanos subterráneos de agua, lo mismo que Marte. Entonces quizás podría haber en sus profundidades alguna forma de vida, ¿no? Pero todavía no se sabe. Vamos a ver qué sigue. Esta es Encélado, una luna de Saturno, que ahora está bastante de moda, también la están explorando. Vamos a la que sigue. Porque la sonda Cassini, fíjense lo que encontró en el polo sur. Este es el polo sur de Encélado. Encontró que Encélado está expulsando hacia el exterior materiales en los cuales hay hidrógeno, dióxido de carbono, etc. Con lo cual, estas especies de fumarolas que va emitiendo hacia el espacio podrían ser también algún signo indirecto de vida, ¿no? Vamos a la que sigue. Acá les puse una foto. Esta es una foto sacada de la sonda Cassini y de los materiales que está eyectando hacia el espacio Encélado. La que sigue. Titán, otra luna de Saturno. La que sigue. ¿Sí? Tormentas. Se cree que Titán tiene tormentas de hidrocarburos, que llueve metano, que llueve etano, compuestos orgánicos, que tiene grandes ríos y lagos de metano. ¿Sí? Así que podríamos pensar incluso si la vida podría haberse generado con esa bioquímica, ¿no? La que sigue, exoplanetas. El santo grial prácticamente de los astrobiólogos es buscar formas de vida en otros planetas que giran en torno a otras estrellas. Acá estamos mucho más allá del sistema solar. De las estrellas que vemos en la noche, se sabe más o menos que más del 50% de esas estrellas tienen planetas girando alrededor. Lo sabemos por métodos indirectos. Todavía no tenemos formas de energía para viajar esas distancias y llegar a aquellos mundos, pero en principio tenemos métodos para detectarlos. La que sigue. Uno de los métodos es el método por tránsitos. Si vos podés medir la luz que te llega a esta estrella y el planeta lo tenés justo orbitando alrededor de la estrella,
Entonces, justo cuando el planeta pase por adelante de la estrella, vos lo que vas a ver es que la intensidad de luz disminuye. Quizás disminuye un 1%, un 2%, pero lo podemos detectar, y si eso se repite cada 20 días, significa que cada 20 días este planeta da una vuelta alrededor de esa estrella. ¿Sí? Este es uno de los métodos, hay otros. Vamos a ver qué sigue. Pero puse uno solo acá, ¿no? En el 92 se descubrió el primer candidato, que recién fue confirmado en el 95. Se le puso este nombre, 51 Pegasi B. En la actualidad, fíjense, en 20, 25 años, lo que fue exponencial el descubrimiento, ¿no? Hoy me fijé ayer en esta página que ustedes pueden entrar y tiene el recuento, ¿no? Casi 3.000 exoplanetas ya confirmados que existen en torno a las estrellas que vemos en el cielo. Son todas estrellas y exoplanetas de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Bueno, y muchos posibles candidatos, ¿no? Así que, bueno, que todavía no están confirmados, pero seguramente en el futuro muchos de ellos sean confirmados. Vamos a lo que sigue. Zona de habitabilidad, ¿no? En 2001 se descubre el primer exoplaneta habitable. Que sea habitable no significa que haya vida, ¿no? Lo que significa es que está en una zona, es decir, que está a una determinada distancia de su estrella, que es esta zona que está pintada acá en verde, para que haya agua líquida en su superficie. Si yo puedo medir el tamaño de la estrella, la masa que tiene, la energía que emite, etc., puedo pensar a qué distancia tendría que estar un planeta para que en esas condiciones, en ese planeta, pudiera haber agua líquida. De ahí a que haya agua líquida y de ahí a que haya vida, estamos en un abismo, ¿no? La zona de habitabilidad en nuestro sistema planetario está entre Venus y Marte, y en el medio está la Tierra. Vamos a la que sigue. El primer exoplaneta habitable fue este, Kepler 22b, que está orbitando este sistema planetario, exoplanetario, ¿no? Que tiene ese nombre. El que sigue. Bueno, acá le puse diversidad, hay de todo tipo, tamaño, color. Algunos dan la vuelta a su estrella casi en 6 horas y son en general enormes y se los llaman Júpiter caliente, son planetas del tamaño de Júpiter y que están muy cerca de la estrella, así que reciben una radiación impresionante. Esos, por supuesto, no son habitables. Bueno, hay gran diversidad, ¿no? En tamaños, en masas, hay uno que es 23 veces la masa de Júpiter, o sea, algo realmente enorme. Vamos a ver qué sigue. Bueno, estos son algunos datos de supuestos porcentajes de lo que habría en el universo, pero en realidad esto está en constante evolución, ¿no? Hot Neptunes son supuestos planetas del tamaño de Neptuno, que también son muy calientes porque están muy cerca de la estrella, ¿no? También se buscan supertierras, supertierras, megatierras, que son tierras, entre comillas, no son planetas rocosos, de distintos tamaños o masas, que, bueno, podrían tener, al menos son rocosos, y eso es fundamental para la vida, ¿no? Pero se sabe que muchas de ellas tienen planetas, exoplanetas. La que sigue. Perdón que voy medio rápido, pero estamos ya cortos de tiempo. Bueno, primera exotierra habitable en el 2014, ¿no? Pero ya hay varias descriptas, 31 a la actualidad. Estos son nombres rarísimos. Vamos a la que sigue. Bueno, podríamos detectar formas de vida en esos planetas estudiando las atmósferas. Sabemos que la atmósfera de los planetas varían con la vida. La atmósfera de la Tierra varió drásticamente cuando aparecieron los organismos fotosintéticos. Así que eso hace que aumenten los niveles de oxígeno en la atmósfera, ¿no? Que disminuyan los de dióxido de carbono, porque el carbono empieza a ser utilizado como fuente de carbono justamente para la vida. Así que podríamos, de hecho, la sonda Galileo, en los 90 o en el 2000 y pico, que viajó a Júpiter y demás, pudo detectar vida en la Tierra, ¿no? Se hizo como ese estudio para ver si éramos capaces de detectar formas de vida y dio positivo, ¿no? Vamos a ver qué sigue. Después empiezan a aparecer imágenes directas, porque todo lo que teníamos hasta recién de exoplanetas son formas indirectas de buscar vida, ¿no? Esta es una estrella y acá se ve esa lucecita, ese detalle, ¿no? Sería este planeta, ¿no? Esto se vio desde el Observatorio de Paranal en Chile. O sea que no estamos hablando de que es necesario irse a un satélite artificial del espacio, ¿no? Incluso desde la Tierra podemos llegar a ver estas imágenes. Vamos a ver qué sigue. Fíjense son 6-7 años que van corriendo, es como una especie de stop motion, ¿no? Como fotos todas pegaditas una tras de la otra.
Y se ve la estrella en el centro y 4 exoplanetas. Esto fue, ya estamos hablando en 2008, desde un observatorio de Keck. Así que esto es tecnología de última, porque fíjense que los planetas no emiten luz propia, prácticamente, ¿no? Lo que emiten son las estrellas, así que estamos pudiendo detectarlos, o sea que la resolución de los telescopios es cada vez más grande. Vamos a la que sigue. El primer disco protoplanetario, ¿se acuerdan que les hablé de la nebulosa donde se había formado el sistema solar? Bueno, ahora podemos tomar imágenes, ¿sí?, de una estrella que está surgiendo, y de estas zonas que están limpias acá son zonas por las cuales estaría circulando un exoplaneta. ¿Sí? Así que esto ya del 2016. El telescopio es el telescopio ALMA, que también está en el Atacama, en Chile. Vamos a ver qué sigue. Bueno, acá les puse algunos ejemplos de exoplanetas que en realidad son modelos que se arman y dicen, bueno, si encontramos un exoplaneta de esta característica, lo podemos comparar con estos modelos, ¿no? No es que existan, sino que podrían existir, son inventados en principio. La que sigue. Bueno, estas son las misiones principales espaciales que generaron el Corot y el Kepler, que generaron toda esta expansión de planetas, y muchos que después también fueron descubiertos desde la Tierra. ¿El que sigue? Futuras misiones. Se cree que el James Webb va a reemplazar al Hubble, al famoso telescopio espacial Hubble, de la NASA. Este es del Observatorio del Sur Europeo. ¿La que sigue? Bueno, formas de contacto con civilizaciones extraterrestres. Vamos a la que sigue. Porque la famosa película Contact, que actúa Jodie Foster y con guión de Carl Sagan, jugaba un poco con esta idea, y es algo que se puede hacer. Existen estos telescopios, que parecen parábolas, pero son telescopios que pueden emitir o recibir radiación en forma de ondas de radio. Así que están allí enviando señales y viendo a ver si se recibe algo de alguna región lejana del universo, ¿no? Vamos a la que sigue. Así que esta es otra línea, ¿no? Drake fue un científico que postuló que podíamos calcular el número de civilizaciones detectables haciendo esta cuenta enorme, que tenía varios términos, pero básicamente lo digo rápido, es la velocidad de formación de estrellas, estrellas que tengan planetas, planetas con capacidades para la vida, además, planetas donde la vida ya se ha desarrollado, digamos, hay que tener en cuenta un montón de elementos. Además que esa vida ya ha podido desarrollar civilizaciones inteligentes con capacidad de contactar, además que esa tecnología, que haya generado formas de contacto que podamos detectar, y además esa señal debería viajar en el tiempo. A Drake esa ecuación le dio 10 civilizaciones que podríamos llegar a detectar. Hoy se cree que el número es mucho menor, ¿no? Pero bueno, es parte de este proyecto que se llama Proyecto SETI. Vamos a la que sigue, que es justamente la búsqueda de estas señales. Este es el radiotelescopio Big Ear, que fue muy famoso por lo que sigue. Vamos a la que sigue, que fue la famosa señal WOW. En el 77 se recibió una señal de 72 segundos de intensidad, que provenía de la constelación de Sagitario. Estos son como los códigos, digamos, ¿no? Fue una señal muy intensa. Y se cree que, en realidad esa señal no se volvió a repetir, con lo cual no sabemos ni su origen, ni si se trató de una civilización que nos mandó la señal o no. Pero bueno, esta es muy famosa la señal, la pueden también buscar la historia en internet. La que sigue. Por último, posibilidades para terraformación, porque fíjense que no se trata entonces solamente de encontrar formas de vida fuera de la Tierra. Se trata de ver si podemos establecer contacto con alguna civilización, si podemos encontrar otros planetas con condiciones habitables dentro y fuera del sistema solar, principalmente los exoplanetas en realidad, y también la posibilidad de hacer una especie de ingeniería planetaria que permitiría generar condiciones habitables en algún planeta cercano, como por ejemplo Marte o Venus. Lo cual, eso imagínense el despliegue que habría que hacer, ¿no? Pero vamos a la que sigue. Lo que decía Carl Sagan es: extinguirse es la regla, sobrevivir es la excepción.
En realidad, los científicos no tienen dudas de cómo va a evolucionar nuestro sistema y que se va a destruir, digamos, ¿no? Entonces, se lanzan a la posibilidad de ver si podemos generar formas habitables en otros planetas, aunque en realidad Venus y Marte también van a destruirse junto con nuestro sistema dentro de miles de millones de años, ¿no? Vamos a la que sigue. ¿Qué podríamos hacer en Venus? Habría que eliminar el dióxido de carbono de su atmósfera y disminuir la presión atmosférica, ¿no? Entonces podríamos bombardear con algún material tipo magnesio que reaccione con el dióxido de carbono, cosa que disminuya la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Eso haría inmediatamente que disminuya la temperatura y que disminuya también la presión. Pero habría que transportar estos materiales hasta allá, llevar cantidades enormes, digamos, no es que es tan sencillo. Vamos a la que sigue. Y también en Marte, pero en Marte habría que reconstruir su atmósfera porque prácticamente no tiene, y además habría que calentarla, digamos, generar temperatura adecuada para la vida. Vieron que a esta gente se le ocurre solamente bombardeos, así que habría que bombardear Marte para la corteza y los casquetes polares, cosa de que en los casquetes polares hay hielo, ¿no? Entonces que ese hielo salga, que se derrita, que, claro, que vaya a la atmósfera, que genere cierta humedad, bueno, y ahí se generan ciertas condiciones para la vida, ¿no? Vamos a la que sigue. Finalizando. Uf, ya terminamos, solo me falta poquito. ¿Me siguieron? ¿Fui muy rápido? Bueno, para terminar, estas son un poco las 5 grandes líneas de investigación de los astrobiólogos, ¿no? Yo traje acá ahí les puse una frase también de Borges, pero tengo otra, que dice: un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años, puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos, de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Que en el fondo siempre no hay forma de interpretar la realidad o la naturaleza si no es desde una determinada cultura. Por eso empezamos hablando de eso, ¿no? Hoy sabemos que esa cara tiene un color, un lugar de origen, un género, ¿no? Una historia, que fue un poco lo que estuvimos recorriendo al principio. No hay forma tampoco de... Si pertenecemos a otra cultura, estaríamos hablando de otras cosas, y sería válido eso para nosotros, ¿no? La tecnología de punta, les leo algo que escribí hace una hora antes de venir. La tecnología de punta y las principales líneas de investigación se diseñan y se implementan desde los grandes centros de poder de los países centrales. Los costos y el financiamiento de estos proyectos está garantizado por la reproducción de un orden político y económico mundial injusto que probablemente dio sus primeros pasos en el 1492, que le permite a esas naciones y sociedades acceder a una voluptuosa masa de recursos que le permite gastar esta millonada en estos planes, que están buenísimos por el conocimiento que generan, pero bueno, de algún lado se financia, ¿no? Sobre esta base material se levantan estos grandes metarrelatos, ¿no? Son relatos que organizan a otros relatos. Uno de los chicos en taller que dimos el viernes preguntaba: Julio, ¿y qué es la realidad? ¿No? A partir de todo esto se nos replantea también nuestra propia cosmovisión. Estos metarrelatos que construyen los varones blancos del noratlántico, y del cual todos vamos atrás, ¿no? Porque todo el resto de los países se intentan alinear en ese camino que es el del desarrollo, del progreso, supuestamente. Si bien es una visión hegemónica, no es algo universal. Existen expresiones de resistencia, digamos, como la cosmovisión actual de las comunidades POM. Ellos están tan convencidos como nosotros de lo que están convencidos. Es imposible separar nuestra imaginación de los datos o conocimientos, porque interpretamos el mundo y lo imaginamos desde la cultura que nos habita, que organiza nuestras formas de ver el mundo, la vida y los otros. Esas formas de concebir al otro han estado históricamente atravesadas por las cualidades que cada cultura le otorgaba a los otros, y no hay más otro, filosóficamente hablando, que el animal, ¿no? Que estos seres que han poblado estos mundos terrenales y celestiales. Depositamos en esa figura nuestros mundos, nuestros monstruos, nuestros miedos y esperanzas. El poeta surrealista Paul Eluard decía: existen otros mundos, pero están en este. Y yo me imaginaba que si seguramente hoy los bragadenses pudiéramos imaginar un mundo posible donde reine, por ejemplo, la libertad, todos pensaríamos en un mundo habitado por seres fantásticos
de raros pelajes e indómito coraje, salvajes y codiciados, como lo fue nuestro querido Potro Bragado. Tengo una, pasame la siguiente. Y ahí termina con el poema de Berezovsky. Quiero agradecer también, esto es lo último, ¿no? Seguramente imaginaríamos mundos poblados con esta que es nuestra cultura local, ¿no? Quería agradecer porque me costó muchísimo encontrar ese poema de Berezovsky. Quiero agradecer, bueno, a mi familia, a mi madre principalmente, que me ayudó a buscarlo, a Gladys Esbrivere, que está por ahí. ¿Dónde está Gladys? A Marisa Abad también, a Patricia Bersoni. Así que bueno, gracias por venir. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta, Zulma, ¿no? Estamos muy justos. Dale, dale. Camilo. ¿Qué es la pluma mantélica? La pluma mantélica es, bueno, tiene que ver con las erupciones volcánicas y que se cree que habría generado muchas de las extinciones, algunas de las extinciones masivas de las que comenté. De acuerdo a tu estudio y a todo lo que nos relataste, en semejante pedazo de universo que estamos viviendo, ¿vos considerás que sí existe vida extraterrestre? En mi caso, que no tengo ni idea de estudio de esto, considero que sí, porque no podemos ser los únicos en semejante universo. Sí. Tu opinión, que es más experta que mucho más que la mía. Sí, los científicos prácticamente no tienen dudas. Digamos, para ellos la existencia de vida en otros planetas es una certeza, pero todavía no la hemos podido encontrar. Si es cierto que existen los miles de millones de galaxias que se cree que existen, si es cierto que existe el número de estrellas que se cree que existe y de planetas que se cree que existe, las posibilidades serían altísimas. Quizás no con estas representaciones que nos imaginamos, ¿no? Esos seres cabezones como tipo de la autopsia. Quizás son formas microscópicas, que seguramente será diferente, porque la historia de la vida fue esta, pero la historia de la vida en otro planeta va a ser totalmente diferente, ¿no? Quizás basada en otra bioquímica, en otras formas, otra evolución totalmente diferente. Dale. ¿Crees que puede haber llegado ese extraterrestre que, como dijiste en la foto, que le habían revisado toda la extraterrestre, ¿se puede llegar a ser verdad? ¿O no? ¿El del caso Roswell? Sí. Ese no lo sé. Esa te la debo. No, es un poco creer o no creer en ese caso. No está confirmado. Es raro que existieran formas tan humanoides, ¿no? Que en otro planeta tan diferente hubiese evolucionado la vida para dar seres con 2 ojos, una nariz, boca, 2 brazos. Eso es raro. ¿Y los ovnis? Y los ovnis, bueno, es parte de lo mismo, ¿no? Si lo pudiéramos definir, dejaría de ser un ovni, decía la historia. Pero quizás pueden ser naves. De hecho, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, que es un satélite artificial del tamaño de una manzana, enorme, orbita la Tierra en 91 minutos, da una vuelta alrededor de la Tierra, y hay unos programas que vos podés buscar, y te dice qué día, qué hora y por qué cielo va a pasar. Y te avisa y mirás y la ves pasar. O sea, es una lucecita que se ve, pero avanza rápido. O sea que estamos rodeados también de satélites artificiales y es raro. Y si viniera algún ovni a visitarnos, seguro algún otro satélite lo podría detectar, supongo, ¿no? Así que no sé. Cuando hablas de vida que puede ser en nuestra galaxia. Todo esto que estuvimos hablando era en la Tierra, en el sistema solar o en los exoplanetas que son parte de nuestra galaxia. No tenemos forma todavía de poder, en realidad cuando miramos una galaxia lejana, lo que vemos es la galaxia en sí, ni siquiera alcanzamos a distinguir cada estrella por separado, vemos todo un conjunto luminoso, digamos. Así que no tenemos forma de detectar exoplanetas en otras galaxias, al menos por ahora. ¿Alguna otra? Yo quiero preguntar algo. ¿Usted qué opina acerca sobre los casos de adopción que hay, sobre casos muy famosos en nuestro país? Lander, Chanca. Sí, hay un documental en Netflix también de un supuesto austríaco que también sufrió ese tipo de... Bueno, no, de eso no sé si estoy muy capacitado para hablar. ¿Es probable o no? No me podría emitir una opinión sobre eso. ¿Qué hay sobre un artefacto que volaba sobre la Tierra, que no sé, yo he visto documental que se llamaba El Caballero Negro? Una nave que sobrevolaba... Sí, es como si fuera, o sea, mostraban que era como si fuera un satélite, cuando en esa época todavía no se había descubierto el satélite, o sea, como creado por humanos, ¿no? O sea, que... ¿Y hace cuánto? Y eso lo vi yo en un documental, pero como que, desplegaba sus alas
igual para calentarse, Claro. para verse. Sí, bueno, inevitablemente este tema siempre aparecen un montón de diversidad de discursos, sobre los cuales yo no puedo emitir una opinión, porque no, pero claro, no, ese no lo escuché nombrar, también es probable que haya existido o no, no lo sabemos. De la diversidad de discursos, no entiendo ya de hablar más de pluriverso que de universo. Sí. Ya está, es obvio que es plural y diverso. Sí. ¿Pues hay otra? Dale. Sí, pasó cerca de Plutón y tomó imágenes también que están en todos los medios. Sí, puedo fotografiarlo, fotografiar a Caronte, que es su luna. Y ya estamos saliendo con las naves de los confines del sistema solar, digamos, estamos ya empezando a entrar más allá, pero también no tenemos formas de energía para viajar mucho más lejos todavía. Muchísimas gracias. Un aplauso.